el famoso canal que se estaba haciendo en la frontera y todo eso, ese cemento que se estaba utilizando ahí, se dice que era también de este señor de Gilbert Billo. Tiene un CEO que es dominicano, o tenía un CEO que es dominicano, y también tenía una muchacha, una joven. Esas dos personas, de una manera muy extraña, cuando Luis toma el poder, son nombradas por decreto. Clara la relación. Es decir, la relación de un empresario haitiano, que está acusado de financiar bandas terroristas en Haití, el más rico de todos, solamente haciendo conclusiones, aseveraciones, y claro, poniendo sobre la mesa a los que les corresponde hacer las investigaciones del lugar. Estos empresarios haitianos en suelo dominicano estarían de alguna manera instaurando el modelo económico que socialmente agudizó aún más el caos. El ex senador Iván Silva tiene algunas primicias que compartir con nosotros, pero vamos a aprovechar su presencia para hablar también de política largo y tendido en todo el amplio espectro de la política vernácula. Iván, tus investigaciones sobre el tema de las municiones, que debo decirte que, bueno, caramba, uno sabe que en la policía hay corrupción, en las Fuerzas Armadas, pero hay un refrán que dice que no todo el dinero se coge. Y mandar armas o municiones para el vecino país Haití, caramba, como que un buen dominicano la jode. Adelante. Sí, mira, este es un asunto que nadie puede desaparecer o vender o comercializar 1 millón de municiones, que ese es el número que se ha especulado, que fue que desapareció. Lo puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, esto es un hábito, esto era algo que se venía haciendo desde hace mucho. Y yo lo creo porque a nuestro país hace unos 2 años, unos 3 años más o menos, llegó una información de los organismos internacionales en donde ellos sancionaban a 38 empresarios haitianos por estar financiando bandas terroristas en Haití. Fíjate bien, es decir, es la élite haitiana la que financia todo este desorden y este descalabro que está viviendo el vecino país de Haití. Cuando esa información llega acá, a la República Dominicana, llega al presidente Abinader, el presidente Abinader toma una buena decisión y él dice, bueno, yo voy a impedirle la entrada de los 38, le voy a impedir la entrada a 37 de ellos. Pero hay uno que yo no le voy a impedir la entrada, que lo voy a hacer, aunque esté sancionado por los organismos internacionales por estar auspiciando bandas terroristas, a ese señor yo no le voy a impedir la entrada. Eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Ese empresario haitiano se llama Gilbert Billo. Gilbert Billo es el dueño de GB Group. GB Group es una empresa multimillonaria que comercializa combustible en la República Dominicana, especialmente de la marca Texaco. También nosotros nos enteramos de que ese grupo es un gran productor de cemento. Produce mucho cemento. Además de hecho, del cemento que se habló, y no sé si tú recuerdas, el famoso canal que se estaba haciendo en la frontera y todo eso, ese cemento que se estaba utilizando ahí, se dice que era también de este señor de Gilbert Billo. Él tiene, además del negocio del combustible, también tiene otros negocios. Pero el cemento que se estaba comercializando en la frontera, ¿para qué fines? Para hacer el famoso canal. ¿Tú no te acuerdas del canal? ¿Tú te acuerdas que se le dio candela ese canal? Pasó? ¿En qué quedó ese canal? Ese canal ¿En qué quedó eso? Yo no sé en qué terminó. ¿Salió del aire? Salió del aire. Nosotros hicimos una denuncia cuando pasó eso, diciendo que ese canal era desviando las aguas para hacer actividades mineras en Haití.
O sea que la minería va requiere agua. La presa de Cola, por ejemplo. Definitivamente que necesita agua. Esa fue una de las anuncios que nosotros hicimos. No sabemos qué pasó con él, no sabemos qué pasó con eso. Pero Gilbert Billo tiene un CEO que es dominicano, o tenía un CEO que es dominicano, que se llama Pablo Portes. Y también tenía una muchacha, una joven, que se llama Walkiria Camaño, que era la encargada de relaciones públicas y publicidad. Esas dos personas, de una manera muy extraña, cuando Luis toma el poder, son nombradas por decreto. Una, Pablo Portes, el CEO de GB Group, como asesor financiero del Poder Ejecutivo. Y la segunda, Walkiria Camaño, es nombrada como viceministra de hidrocarburos en el Ministerio de Ingeniería y Minas. Dos nombramientos que se hacen por decreto. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención eso. Es decir, ¿por qué el presidente Abinader, de los 38 empresarios haitianos que dicen organismos internacionales que auspician las bandas terroristas en Haití, él excluye a Gilbert Billo y encima de eso tiene dos de los empleados más importantes de GB Group, los tiene dentro del aparato gubernamental, en posiciones claves e importantes? Cuando nosotros seguimos haciendo las investigaciones, nos damos cuenta de que Pablo Portes, junto con Díaz Morfa, oye, anoten bien esto, Pablo Portes y Díaz Morfa, es decir, el asesor financiero del Poder Ejecutivo, que no sabemos por qué, junto con Díaz Morfa, se encuentra haciendo una inspección del famoso muro de la frontera. Nos llamó la atención también eso, porque ¿qué hace ahí en el muro de la frontera con el ministro? El ministro podía estar. El ministro yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad que sí? Pero el asesor financiero del Poder Ejecutivo. Pero primeramente habría que ver exactamente qué hace un asesor, un asesor financiero de un presidente. Es lo primero, ¿verdad? Pero tú puedes estar seguro de que un asesor financiero de un presidente no tiene que estar supervisando una obra de ese tipo. Y mucho menos ahí una obra como esa, que es lo que tiene que ver prácticamente con migración. Tú puedes estar seguro que no tiene nada que ver, a menos que el señor Gilbert Billo tenga algo que ver con la construcción de ese muro. Pero tengo otra fotografía también con Díaz Morfa. Fíjate que muchas de las armas que tienen los terroristas haitianos, las bandas haitianas, vienen de Israel. Gilbert Billo tiene raíces judías. Y hay una fotografía de Díaz Morfa y Pablo Portes en Inglaterra, en una feria de armamentos en Inglaterra. Que esa fotografía yo te la voy a proporcionar para que tú la puedas, para que la podamos ilustrar y que la gente la pueda ver. Fíjate por dónde va la cosa. O sea, Carlos Luciano Díaz Morfa, en ese entonces ministro de Defensa, estaba con el señor Portes. Por el señor Portes en una feria de armamentos, de armas en Inglaterra. Ellos dos. Pero espérate, porque siendo yo abogado del diablo, podría ser que Pablo Portes, en su calidad de asesor financiero del Poder Ejecutivo, tuviese dos explicaciones. Una, chequear directamente el precio de las armas, tener algún contacto él directamente con las empresas que colocan estas armas en el mercado, punto 1, punto 2, o punto 3, simplemente por alguna razón el presidente le dijo a él, mira, ve tú los precios ahí, con él, chequea los precios y a chequear ese asunto. Mira, ve. Sí, y aquí en el muro también vamos a chequear los precios del blog, del cemento. Pero me parece, todo intuyo que hay una conexión, o que quieres llevar una conexión entre todo esto que estás diciendo y este es el spoiler, y terminar entonces en la venta de municiones de armas dominicanas a bandas haitianas.
Correcto. Ok. Es correcto. Es que, Continúa, continúa. Está clara la relación. Es decir, la relación de un empresario haitiano, Con el Agarra 4, el Agarra 4, seré millonario en la Navidad. Espérate, ¿cómo fue? ¿Millonario en Navidad? ¡Sí! Y Agarra 4 lo hace realidad con 1 millón semanal. Por cada jugada que realices del Agarra 4 de Lotedom, de lunes a domingo, recibes un código para participar por 1 millón gratis semanal. Sorteos todos los domingos de diciembre del 2024. Busca tu código desde ya para que seas feliz en Navidad. El Agarra 4 de la Lotedom, seré millonario, ¡qué felicidad! Lotedom. Consulte las bases de la promoción. que está acusado de financiar bandas terroristas en Haití, el más rico de todos. Óyeme bien, es uno de los hombres más ricos de toda Latinoamérica, Gilbert Billo. El que tiene más dinero, el que más intereses tiene en la República Dominicana, si produce dinero en República Dominicana para auspiciar bandas terroristas, y encima de eso tiene de los empleados principales de él trabajando junto con el presidente de la República. A mí no me asombró cuando se descubrió, ¿verdad? Se desempolvó toda esta maraña de la venta de municiones a bandas en Haití. A mí eso no me sorprendió, porque ya estaba claro la relación directa que tiene el presidente Luis Abinader con el señor Gilbert Billo. Señores, nosotros sometimos al presidente de la República ante un juicio político desde la Cámara de Diputados, y hoy día tenemos sometido al señor presidente de la República junto con Gilbert Billo ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por complicidad por terrorismo. Óyeme bien, y mira lo que se destapa hoy, es que nos da otra vez la razón. La relación de Díaz Morfa con Pablo Portes. Pablo Portes desempeñando una función que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa del país. Nada que ver, óyeme bien, El asesor financiero del Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con la defensa del país. Tiene dos fotografías y dos videos. Porque, al menos en teoría, vigilar por la salud financiera es un mecanismo de defensa de la seguridad económica nacional que se traduce a la defensa del país como tal. Bien, de la seguridad económica, muy bien, eso sí yo lo entiendo. Entonces, ese es el plano en donde se encuentra la República Dominicana. La República Dominicana en este momento está en riesgo de ser sancionada a nivel internacional por complicidad. Óyeme, por complicidad. Nosotros estamos en una situación delicada, en una situación muy seria con respecto a la situación que está viviendo Haití en estos momentos con las bandas terroristas. Es decir, tenemos el empresario más rico de Haití que está acusado de auspiciar bandas terroristas en Haití. Hay pruebas, o se dice, de que las municiones las mandaron de República Dominicana para Haití, para llevársela a las bandas terroristas. Y encima de eso, nosotros tenemos aquí trabajando en el Palacio Nacional a fichas importantes de este empresario haitiano. Es decir, y es el único empresario haitiano que el presidente Abinader no le impide la entrada a la República Dominicana, de los 38 que fueron sancionados. Es decir, son demasiadas señas que nos están dando. Son demasiadas cosas que nos están diciendo. Y yo no quiero ser cómplice de terrorismo. El único cómplice de terrorismo que puede haber aquí es el presidente Abinader. No nosotros los dominicanos. Escucha, si viene una sanción internacional, no va a ser para Luis Abinader la sanción. La sanción va a ser para todos los dominicanos. Pero tú sabes muy bien lo traviesos que son en la Policía Nacional y también la falencia de conceptos que tienen. Yo pudiera pensar muy ligeramente que todo ese tema de la venta de munición, de armas al vecino país de Haití, no es más que otra búsqueda de la Policía Nacional que va en la misma línea de los militares, uno,
que dejan pasar indocumentados, o de los militares que más allá, lo único que le falta es un RNC para que sean propiamente una empresa de transporte, pero que reciben dinero del tráfico masivo, de paso de inmigrantes, que a su vez pone en peligro a República Dominicana. Es decir, esa misma falta de criterio que existe cuando yo como militar corrupto dejo entrar alegremente todos los haitianos que caigan en mi rango, ¿no? O en mi espectro de espacio-tiempo. Bueno, esa misma falta de criterio del daño que le estoy haciendo al país se da con los 2 o 3 militares o policías, que sea un coronel, en caso de que ese coronel realmente tenga que ver con eso, porque presunción de inocencia, ¿eh? Pero bueno, entonces, esa gente, falencia de criterio aquí, falencia de criterio allá. Pudiera ser eso también, simplemente. Son traviesos. Yo respeto tu opinión y sí, tiene sentido. Sí, podrían ser las dos cosas juntas también. Podrían estar pasando las dos cosas juntas. Un presidente débil, un presidente que ha demostrado tener muy poca falta de carácter y también mucha irresponsabilidad con respecto a lo que tiene que ver con el problema haitiano, es decir, su incapacidad para resolver los problemas que han existido y que existen entre Haití y la República Dominicana. Es decir, puede ser una combinación de ambas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 consulados en Haití. Debo decirte, amén, de disculpa, que la conexión que haces entre lo que narras de Billo, Pablo Portes, y esa comparecencia de ellos en una feria de armas, sí es un elemento, yo no diría interesante, es un elemento, oye la palabra que voy a usar, es un elemento perturbador. Perturbador, exactamente, es una palabra, esa palabra queda perfecta ahí, es perturbador, es muy perturbador. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 consulados en Haití, hemos emitido miles de visas, de permisos múltiples. Es decir, no es que esos consulados emiten un permiso de una sola entrada y que no, múltiples. Es decir, pueden entrar y salir cuantas veces ellos quieran a personas que muy posiblemente ni siquiera un acta de nacimiento tienen. Porque tú sabes bien los problemas que hay en Haití con respecto al registro civil, no hay ni siquiera registro civil. La gente, el 50% de los haitianos nace con una comadrona en su casa. Para que ustedes tengan una idea. Es decir, mucho menos. Ese 50% va a tener un acta de nacimiento, una cédula, algo que verdaderamente lo identifique, tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío, tu hermano. Es decir, hay problemas serios en Haití. Es como, ¿por qué nosotros tenemos que tener 5 consulados emitiendo visas en Haití? Cuando nosotros deberíamos tener solamente uno y un embajador y se acabó. Así como nosotros, y esas visas que se emiten, que emite el gobierno dominicano a haitianos, deberían estar controladas con números. Es decir, no emitir en un año no más de 20,000, no más de 50,000, no más de 30,000, de 10,000. Ponerle un número a la cantidad de visas. Ahora que tú dices eso, en esa misma línea, hay un tema ahí que están promoviendo Eugenio Cedeño, Pelegrín Castillo en el Congreso, que es básicamente reglamentar la compra de terrenos en República Dominicana por parte de haitianos. Yo diría que eso es algo que debió estar regulado mucho tiempo atrás, y a eso vamos. Bueno, Pelegrín lo que tiene que hacer una investigación a ver cuánto terreno y cuántas propiedades tiene el señor Gilbert Billo aquí en la República Dominicana. Y Eugenio también, los dos. ¿Por qué ellos no investigan? A ver cuántas propiedades él tiene en la República Dominicana. Porque esos braceros haitianos, los que están cortando la caña, no pueden comprar terrenos aquí en República Dominicana. O de los 37 empresarios haitianos que Luis le impidió la entrada, supuestamente le impidió la entrada a la República Dominicana, a ver de ellos cuántos terrenos han comprado también aquí en la República Dominicana. Me gustaría que el señor Pelegrín Castillo me dijera si él ha hecho una investigación con respecto a eso, porque esta gente sí son gente peligrosa, porque son gente que están auspiciando bandas terroristas, son gente que trafica con armas, que trafica con municiones y que tiene negocios en la República Dominicana y que coge dinero desde acá, de sus negocios en la República Dominicana,
para mantener ese desorden en Haití. Me gustaría que el señor Pelegrín Castillo me contestara a ver si ha hecho investigaciones tan profundas como las que nosotros hemos hecho. A mí, de eso que tú acabas de describir, lo que me parece, si se quiere, digno de uno hacer el ejercicio, por lo menos, es lo siguiente. Esos empresarios haitianos son corresponsables de la desgracia de Haití junto a la clase política de ese país. Entonces, de alguna manera, el modelo económico que ellos instauraron allí tuvo que ver con ese desastre. Eso es algo que no se puede disociar. Entonces, yéndonos a República Dominicana, ¿qué debería preocuparnos? Estos empresarios haitianos en suelo dominicano estarían de alguna manera instaurando el modelo económico que socialmente agudizó aún más el caos que ya era Haití. Excelente, excelente tu razonamiento, de verdad, de verdad. No tengo nada que decir, es decir, estoy totalmente de acuerdo. Quiero estar equivocado. Totalmente Iván. De acuerdo con eso. Estamos emitiendo juicios y opiniones. Es decir, no estamos diciendo aquí que nosotros tenemos la verdad y que eso es así. No, estamos solamente haciendo conclusiones, aseveraciones y claro, poniendo sobre la mesa a los que les corresponde hacer las investigaciones del lugar, poniéndoles sobre la mesa los instrumentos para que lleguen a conseguir la verdad. Es decir, si es el presidente que está protegiendo a estos empresarios, o estos empresarios vinieron de una manera subrepticia y se han apoderado inclusive de propiedades en la República Dominicana, de negocios, producen dinero, es decir, nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado aquí, pero esos son los únicos que pueden hacer eso. Es decir, el señor Pelegrín Castillo, él tiene el listado de los 37, de los 38 empresarios haitianos. El único que tiene que hacer es hacer una investigación que él la puede hacer como abogado, que haga una investigación a ver quiénes de ellos han comprado propiedades y son dueños de propiedades aquí en la República Dominicana. Eso es fácil. Él no tiene que ir al Congreso, hacer una ley y hacer una modificación y hacer una qué cosa, no. Porque ya esos empresarios se supone que no pueden entrar a la República Dominicana, según Luis Abinader. Iván, menos Gilbert Billo. Te voy a hacer una pregunta. A ver tu reacción. ¿Cómo es posible que República Dominicana, un país que ha solicitado no menos de 25,000 millones de dólares en préstamos en lo que lleva este gobierno? La pregunta. Más de 26. Bueno, tú sabrás mejor que yo, en tu condición de ex senador, la cifra exacta de préstamos que se tomó vía el Congreso, evidentemente. He escuchado que son más de 40,000 millones. He escuchado. Pero bueno, ¿cómo es posible que un país que ha tomado tantos miles de millones de dólares en estos años haya pasado por un proceso al mismo tiempo en el cual el dólar o la famosa tasa del dólar ha ido increciendo, cuando están entrando más dólares a la economía, al menos en teoría, fruto de los préstamos? Debería tener el Banco Central a este segundo una cantidad de dólares representativa que le permita ser un colchón efectivo contra el alza del dólar. Mas no es así. Algo me dice a mí que esos dólares que se toman en préstamos no se están quedando en República Dominicana. O tal vez nunca entren. Es decir, nosotros pedimos, cuando nosotros siendo senador, pedimos certificaciones a impuestos internos, a Hacienda, al mismo Banco Central. Pedíamos certificaciones del ingreso de algunas de sumas de dinero en préstamos y en pagos también que supuestamente se habían hecho. Y nosotros nunca recibimos esas certificaciones. Es decir, puede ser que el dinero ni siquiera haya entrado. Ok, pero ahora tú me la pusiste todavía más incómoda, porque si no entró, entonces es incomodísima. Si ese dinero no entró, ¿a dónde fue? Es incomodísima. Mira lo que sucede con el Banco Central. El Banco Central, el déficit y la deuda del Banco Central se dice que es algo, se ha hecho creer como que es algo que no tiene que ver con las finanzas públicas.
Es decir, nosotros tenemos un déficit presupuestario, es decir, cada presupuesto tenemos un déficit que sobrepasa los 350.000 millones de pesos. Pero la deuda cuasi fiscal del Banco Central siempre la ponen esta deuda de una y esta deuda de la otra, para decirlo en palabras sencillas y llanas. Como que la del Banco Central no es una deuda pública, que eso no va a salir de los impuestos de nosotros los dominicanos. Es decir, como que eso es algo, como que eso es un banco que está funcionando ahí. Ese banco, en el 2006, se creó y se aprobó una ley que se llama la Ley de Capitalización del Banco Central. El plan de la capitalización del Banco Central era emitir en bonos, que el gobierno central emitiera en bonos unos 320.000 millones de pesos, más o menos, para capitalizarlo, para que ya en el 2016, más o menos, pues ya el banco estuviera capitalizado. La idea era que al capitalizarse el banco, la deuda que tenía el gobierno con él, que eran unos 200.000 millones más o menos, desapareciera y que esos capitales inclusive empezaran a generar ganancias. Es decir, que ya en el 2016 el Banco Central estuviera generando ganancias. Pero ¿qué en realidad sucedió? Esos 200.000 millones que le debía el gobierno al Banco Central y que tenía de deuda el Banco Central, se convirtieron ya para el 2012 en unos 500.000 millones de pesos. Es decir, en vez de la capitalización haber suspendido el endeudamiento sostenido del Banco Central, lo que hizo el Banco Central fue que se endeudó cada vez más. Y hoy día, en el 2024, posiblemente llegamos a 1 millón de millones el déficit del Banco Central. Fíjate qué deuda tan peligrosa. Fíjate qué deuda tan peligrosa. ¿Quiénes son los acreedores del Banco Central? Los acreedores son los bancos múltiples, es decir, los bancos privados, la gente, personas físicas, las asociaciones de ahorros y préstamos, que me llama mucho la atención que estén en ese cuadro, las asociaciones de ahorros y préstamos, O sea, porque se supone que ya deben haber desaparecido. Todos los que tú estás citando, el Banco Central le debe dinero a ellos. Le debe dinero a ellos, son los acreedores. Y está también algo muy importante, que es el fondo de pensiones. Es decir, el dinero del fondo de pensiones, se le ha entregado al Banco Central. Y el Banco Central lo único que hace es generar déficit, deuda. Es decir, mantequilla y Alviso se parecen mucho. Porque cuando tú tienes un certificado que tú tienes que pagar un interés que tú le has puesto altísimo, los intereses, el Banco Central está pagando una tasa de alrededor de un 12.3, 12.4. Imagínate qué tasa es esa. Anual. Para un banco. Es decir, una monstruosidad. Cuando se le cumple, como el banco está en déficit, cuando se le cumple un certificado, ellos lo que hacen es que le ponen otro por encima, para decirlo de una manera sencilla. Le ponen otro por encima, como hacía mantequilla. Tú coges el dinero de aquel y le pagas los intereses a este, y el dinero de este lo paga los intereses a aquel. Eso es lo que está haciendo el Banco Central, porque con un déficit tan grande como ese, él no tiene manera de pagarle a sus acreedores todo lo que les debe. Y el gobierno menos, porque el gobierno lo que hace es que cada año tiene un presupuesto deficitario, y la promesa que tenía el gobierno de cubrir con el crecimiento del Producto Interno Bruto y con las recaudaciones de impuestos, de ir cubriendo ese déficit del Banco Central, no lo ha podido lograr. Bueno, interesante, y sin dudas la audiencia habrá entendido, olfateado por dónde va este tema que tú acabas de describir en torno al Banco Central. Ahora vamos a pasar a la política. 2 escenarios: PRM, Fuerza del Pueblo. Cada día que pasa se hace más vigente, más palpable que sí,
que Raquel Peña aspirará a la presidencia de la República. Tú sabes que ahí hay gente que quizás tú conoces, Yayo San Lobatón, Carolina, Wellington, Guido Gómez, que es Ramón Albuquerque, que son los, digamos, eternos aspirantes de momento. Descríbeme tú que conociste el PRM, ¿qué podría pasar al momento que se confirmen dos cosas? Que Raquel Peña es candidata presidencial y que cuenta con la aquiescencia de Luis Abinader. Raquel Peña, si Raquel Peña sale candidata del PRM, es la candidata de Luis Abinader. La candidata de Luis Abinader y de grupos económicos que se han beneficiado de este gobierno y de gobiernos también anteriores. Es decir, Raquel Peña, si es la candidata y los otros que están aspirando la aceptan a ella como candidata, que para mí sería sorprendente. Sí, una persona como David Collado que acepte a Raquel Peña como candidata, a mí me sorprendería. Un hombre como Guido Gómez Mazara que acepte a Raquel Peña como candidata y que apoye a Raquel Peña como candidata, a mí me sorprendería muchísimo. Carolina me sorprendería mucho más. Es decir, yo no sé. ¿Y Yayo? No, Yayo no, porque Yayo es un abogado corporativo, señores. Yayo ni siquiera es un político. Él se ha hecho pasar de político ahora porque está ahí en aduanas, pero Yayo no es un político de que para aspirar a una presidencia. Ahí los candidatos que podrían aspirar y que tienen posibilidades, pues sería Raquel Peña, porque Luis la va a apoyar, porque sin Luis tampoco podría ser candidata. Raquel Peña no puede ser candidata del PRM si no es con el apoyo de Luis, para que tú lo sepas. Ella no tiene bagaje, no tiene bagaje político, no tiene recorrido político. Raquel Peña ni siquiera es política. Raquel Peña no es nada. Es decir, para ella ser candidata, la única manera es que Luis Abinader se le ponga encima y la coja para que ella sea la candidata. Ahora, ¿quiénes tienen posibilidades? David Collado, que es un político. Carolina, que es una política. Guido Gómez Mazara, que es un político. Esa gente sí. Y tienen bagaje también dentro del partido para unificarlo, para hacerlo crecer, para hacer un sinnúmero de cosas que se necesitan para el PRM mantenerse en el poder. Ese es el comentario que te puedo decir. Vámonos ahora a la fuerza del pueblo, donde tenemos un fraccionamiento que es real, porque hay gente que quiere que sea Omar y hay gente que quiere que sea Leonel. Y ya el más importante y brillante estratega político de este país, Félix Bautista, dijo que su candidato es Omar. Y yo dije en un comentario, Félix derrotó a Danilo, siendo Danilo presidente, tú lo recuerdas, ¿verdad? Félix derrotó 3 veces a Luis Abinader, como candidato en San Juan, whatever, y también lo derrotó en la alcaldía porque él se echó el candidato alcalde opositor al hombro y lo hizo alcalde, Félix. Y luego a Luis se le metió que quería derrotar a Félix como senador y no pudo. Entonces, yo dije, si Omar quiere ser candidato con posibilidad de ser presidente, que le pregunte a Félix Bautista quién él dijo que era su candidato. Él le va a decir, Omar Fernández. Oh, pero ese soy yo. Vamos a darle. Porque yo me dije, si derrotó a Danilo en el poder y derrotó a Abinader en el poder 2 veces, puede también con Leonel, estando fuera del poder. Así que, vamos a ver, tu reacción. Bueno, mira, yo creo que todo eso es una cortina de humo. Yo creo que Omar ni siquiera está preparado en lo más mínimo para ser candidato presidencial. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo va a ser Leonel Fernández. Pero esas son estrategias que se utilizan en la política, todo ese bullicio y toda esa alaraca que se está haciendo. Pero definitivamente que el candidato de la Fuerza del Pueblo va a ser el expresidente Leonel Fernández. Si yo ni siquiera voy a emitir ningún juicio, porque yo sé que todo eso es un show, un espectáculo. Es un show. Un espectáculo para mantener la opinión pública. Oye. Para mantener la opinión pública en que no se concentre en los problemas reales de nuestra nación.
Yo creo que es para eso. No hay ninguna posibilidad de que Omar Fernández pueda ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú Ninguna. vislumbras un escenario del PRM fuera del poder en el 2028? Yo lo vislumbro, así es. Es decir, ¿De qué manera? Con un gobierno tan malo como el que ha hecho Luis Abinader, nosotros vislumbramos que el PRM sale del poder en el 2028. ¿Quién tiene el carril de adentro Bueno, hasta ahora, para ocupar ese hasta vacío? ahora supuestamente lo tiene Leonel. Es el que lo tiene por el momento. Bueno, canalízame algo que me resulta curioso. ¿Cómo es que Luis Abinader se inhabilita a él? Yo no voy a criticar eso, no es eso, no. Ok, él decidió, yo no voy, mira ahí, no voy, la Constitución, me puse el candado. Pero entonces deja habilitado a Leonel cuando el mismo acto de inhabilitarse él lo hubiera avalado ante la sociedad para también trancarle el camino a Leonel. Es decir, habiendo Luis Abinader colocado ese candado para él, Leonel no iba a tener forma de argumentar que inhabilitarlo también a él era algo arbitrario. Literalmente hablando, Luis se inhabilitó él y decidió dejarle el camino totalmente libre a quien, al menos hasta este segundo, es el principal adversario contra la permanencia de su partido en el poder. Explícame eso. Hay acuerdos que se hacen por debajo se hacen por detrás en la política. A veces los adversarios más grandes que tú puedes ver en la política, tú te das cuenta de que al final no están tan adversos. Y Leonel es parte de esa historia. No sé si tú recuerdas ver a Leonel Fernández de un lado con Balaguer y del otro lado con Juan Bosch. Es decir, algo que parecía imposible. Y ver a Leonel también siendo en el 2020, pues Leonel apoyó a Luis Abinader. Es decir, nosotros no sabemos si eso es parte de un acuerdo que se hiciera en esos tiempos o que se hizo ahora en las pasadas elecciones. ¿Y por qué Luis se inhabilita? Luis se inhabilita y tiene razón para inhabilitarse. Luis ahora mismo tiene un gobierno legal pero ilegítimo porque fue elegido con la minoría de los votantes. Es decir, Luis Abinader ahora mismo está en una cuerda floja. Luis Abinader con cualquier sutico fácilmente tiene que dejar el país, fácilmente tiene que dejar el gobierno. ¿Tú crees que ese rumor que hay de que Luis Abinader un día de esto puede montarse en un avión y salir corriendo de aquí, tú crees que no es real? Claro que sí, él tiene mucho miedo. Él tiene mucho miedo porque sabe que no cuenta con la mayoría de los dominicanos. Que la mayoría de los dominicanos no quieren que él esté ahí mal gobernando como lo ha hecho en estos 4 años, estos 5 años, ya vamos casi para 5. Es decir, Luis Abinader está en un problema serio. ¿Cómo se habilitaba él? ¿Cómo él decía que yo quiero otro periodo más? ¿Cómo lo hacía? Ahora, si él hubiese tenido un 50, un 60% de la población que lo hubiese favorecido con el voto, tal vez él hubiera hecho todo lo contrario de lo que hizo. Bueno, si comparamos eso que tú acabas de decir, entonces el segundo gobierno de Danilo fue el del famoso 62%, fue entonces más legítimo que este segundo gobierno de Luis, en el cual él sacó Así es. un 58. Sí, pero un 58 de los que fueron a votar. Sí, la atención fue terrible. La atención fue mucho más grande que cuando ganó Danilo, para que tú lo sepas. No se puede comparar una cosa con la otra. Esto fue una atención más grande que cuando la pandemia, más grande que el 2020, con toda la campaña publicitaria que se hizo con Luis. La gente no quería votar por nadie. No quería votar por Luis, ni quería votar por nadie. Y lo que fueron a votar, votaron en contra de él. Es decir, Luis no está bien. La situación de este gobierno no es buena, señores. No es buena esta situación. Es una situación delicada. Y Luis ahora mismo no sabe de dónde va a sacar dinero. Luis quebró el país está quebrado. Nosotros tenemos un déficit presupuestario, nosotros tenemos un déficit cuasi fiscal. Cuando juntamos la deuda, es decir, nosotros nos hemos endeudado a través del banco de reserva. Es decir, hasta el banco de reserva está emitiendo bonos, señores. El banco de reserva emitiendo bonos, endeudándonos. Hacienda
emitiendo bonos, endeudándonos también. El Banco Central emitiendo bonos, endeudándonos. Es una desesperación por dinero. Y es posible que mucho de ese dinero, de esos 40,000 millones de dólares, nunca entraran a las arcas del Estado. Ojalá que nos muestren las certificaciones de que eso entró al Banco Central o que entró a Hacienda. Ojalá que nos las muestre. Ojalá que Jochi Vicente tenga el valor de decir, mire, estos 40,000 millones que nosotros pedimos prestado aquí, mírenlo ahí, miren la certificación. Eso entró aquí a Hacienda y salió y se utilizó para esto, para esto, para esto y para aquello. ¿A que no lo hace? No lo hace, ni lo va a hacer. Dice Martínez Pozo que él renunció. Ni lo va a hacer. ¿Renunció Jochi Vicente? Dice Martínez Pozo. Él debería renunciar porque va a caer preso. Él va a caer preso. ¿Tú sabes las irregularidades que ha cometido Jochi Vicente? Entre las que te acabo de mencionar ahora. Y Samuelito. Las vagabunderías que esa gente han hecho ahí desde el punto de vista financiero, endeudándonos nosotros los dominicanos. Cuando tú sumas todo eso, espérate, no se ha contado tampoco las recaudaciones de aduana, ni se han contado tampoco las recaudaciones a través de impuestos internos. Pero es decir, estamos hablando de 40,000 millones desaparecidos. Pero vamos para atrás, porque 40,000 millones desaparecidos, okay, sin contar Hacienda y sin contar. ¿Cómo puede caer? Escucha, ¿cómo puede caer preso un ministro de Hacienda por simplemente emitir bonos? Porque a menos de que sea un poco cuestionable, eso viola la Constitución de la República, porque los préstamos deben pasar por el Congreso de la República. Eso viola la Constitución y viola también la ley de finanzas. Por ahí que va el asunto. Por ahí que va el asunto. Y ahora, ¿cómo está él ahora? Ahora él sabe bien que está todo quebrado, porque el dinero se desapareció. ¿Dónde está el dinero? Jochi Vicente no puede decir dónde está el dinero. ¿Por dónde entró el dinero? Pero no puede decirlo porque no sabe o porque está encubriendo. Yo no sé. Yo no sé. Si es que él no sabe o él está encubriendo. No sabemos por qué no lo puede decir. Pero ni él, ni Luis, ni Yayo, ni ninguna de esas gente. Tú sabes que aduana y impuestos internos son dependencias de Hacienda, ¿verdad? Eso ninguno de los tres pueden decir dónde está el dinero. No tienen manera. No tienen forma que te muestren una certificación de los 40,000 millones de dólares. Que no te la muestran la certificación. ¿Por dónde fue que entró? Entraron al Banco de Reserva. Entraron al Banco Central. Entraron por Hacienda. ¿Por dónde fue que entraron los cuartos? Para cerrar. Y después cuando ustedes los repartieron, los cuartos que pagaron o que hicieron lo que fuera que hicieron, ¿a dónde fue que lo mandaron? Que no te lo dice ninguno de los tres. Ninguno de los tres se atreve a decirlo. Bueno, queda como un misterio cómo el país, teniendo tantos supuestos ingresos por miles de millones de dólares, la tasa del dólar sigue subiendo. Porque nunca entró. Como que si en República Dominicana escasearan los dólares. Que tú me hiciste esa pregunta. ¿Tú sabes por qué el dólar sigue subiendo? Porque ese dinero nunca entró a las arcas del Estado. Nunca entró. O sino que te lo certifiquen. Que te lo certifique Albizu, el maquillista. O que lo certifique Jochi Vicente. O que lo certifique impuestos internos. O aduana. No sé por dónde fue que entraron los cuartos. Por donde sea que hayan entrado los cuartos. Bueno. Gracias, Iván Silva, ex senador, podólogo, médico podólogo. Estas revelaciones, reflexiones, ideas inquietantes acá ante la audiencia de Impolíticamente Correcto. Usted, si aún no se ha suscrito, puede hacerlo, activar la campana, comentar, dar like. Y no me queda más que decir, gracias a ti, Iván, y a ustedes, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube,
también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.